La situación económica y comercial de Perú tras la pandemia es interesante. Perú venía de ser el alumno aventajado de América Latina en términos macroeconómicos, con unos fundamentos muy sólidos, creciendo a tasas por encima del 6%. Ya es verdad que en el año 2019 había signos de desaceleración importantes, pero llega la pandemia, que ha sido especialmente cruenta con el país. Y se ha pasado a tener una contracción del PIB el año pasado de menos 11,2, lo que da muestras de lo importante que ha sido la pandemia y de sus efectos en este país. Entonces, el país de repente se ha enfrentado a una triple crisis importante: sanitaria, económica y política. Sanitaria, porque se ha puesto de manifiesto la brecha de infraestructuras y de servicios hospitalarios. De hecho, es el país con mayor número de víctimas mortales por cada millón de habitantes, muy por encima del segundo. Además, tuvieron un confinamiento muy, muy duro y prolongado que paralizó prácticamente los procesos productivos. Esto generó una crisis económica, a pesar de la cual se está recuperando con un efecto rebote increíble este año. Las previsiones son que crezca por encima del 12%. Y una crisis política. Desde que yo aterricé en Perú, que fue en septiembre del 2020, ya ha habido 4 presidentes, un sinfín de ministros, y todo esto ha generado bastante incertidumbre. De hecho, Moody's, debido a la situación de incertidumbre política, rebajó la calidad crediticia de Perú por primera vez en 20 años. Otro dato importante es que han salido más de 15.000 millones de dólares de capitales del país. Y todo esto pone un poco en jaque la estabilidad del país y todos los esfuerzos que se habían hecho para reducir la tasa de pobreza, que ya estaba por debajo del 20% y actualmente está por encima del 30%, la informalidad por encima del 75%, casi rozando el 80%, la salida de capitales, incertidumbre, es decir, el país se enfrenta a importantes retos, a una tercera ola y a unas elecciones regionales que tendrán lugar el año que viene y que también se miran con bastante escepticismo. No obstante, hay que recordar que el país sigue una trayectoria bastante sólida en las políticas por el lado de la demanda, con un Banco Central de la Reserva que es ejemplar en la región, con unos niveles de deuda por debajo del 35%, que dan una idea del margen de maniobra que hay para llevar a cabo políticas de recuperación. En cuanto a los sectores más importantes que están tirando de la economía, destacar a nivel de producción, dentro del PIB, pues construcción, se está recuperando muchísimo la logística, transportes, el comercio y, por supuesto, minería y hidrocarburos. Pero a nivel de exportación, que se ha recuperado increíble Perú a lo largo del 2021, destacar joyas, metalurgia y, por supuesto, agroexportación y minerales y textil. Esto también da un poco una idea y enlazo con el siguiente punto, que son los sectores de oportunidad para las empresas españolas. Entonces, a la minería, donde no estamos muy presentes, sí que es verdad que estamos en lo que son actividades auxiliares, análisis de suelo, movimiento de tierras, análisis de impacto ambiental, pero habría margen, sobre todo si en un sector tan controvertido como está haciendo la minería, finalmente se encauzan un poco los conflictos que hay alrededor del desarrollo inclusivo de los proyectos mineros en ciertas comunidades. Agroexportación, sin duda. Se está demandando tecnología para mejorar todo lo que es la cadena de producción, añadir valor añadido y, sobre todo, turismo y también en muchos proyectos de digitalización, teleeducación, telemedicina, que se han mostrado muy importantes para que Perú salga de la situación de la pandemia. Por otro lado, en oportunidades de inversión, España ha sido históricamente el primer inversor en Perú. No obstante, en los últimos años es verdad que destaca la presencia de China, que se está metiendo prácticamente en todos los sectores. Sobre todo vamos a ver qué repercusión tiene la construcción del puerto de Chancay, que se está llevando a cabo con capital chino. Pero, como hemos mencionado al principio, hay una brecha de infraestructuras, tanto de transporte principalmente, como hospitalarias, como de educación y, sobre todo, me gustaría destacar agua y saneamiento, donde las empresas españolas tienen muchas posibilidades de seguir trabajando, porque ya lo están haciendo.
y en este sentido pues es importante tenerlo en cuenta. Luego además, hasta la llegada del nuevo gobierno, del nuevo ejecutivo de Pedro Castillo, había mucho interés en los proyectos gobierno a gobierno que comenzaron con los Juegos Panamericanos, que fueron un éxito. Ese G2G se lo llevó el Reino Unido y luego surgieron otros de hospitales, que se lo ha llevado Francia, el aeropuerto de Chincheros, que se lo llevó Corea, y el último que se adjudicó fue la carretera central, que también se lo llevó Francia. España, a partir de los Juegos Panamericanos, si bien es cierto que muchas empresas se han llevado parte de las licitaciones posteriores, ha participado y ha enviado las ofertas técnicas y económicas para línea 3, línea 4 y ampliación y modernización de la base naval del Callao. De momento están paralizados y estamos a la expectativa de ver si de alguna manera se reactivan. Luego, con el tejido empresarial de más de 500 empresas que tiene nuestro país en Perú, lógicamente la actividad de la oficina comercial es muy dinámica y está orientada en diversos enfoques, ¿no? Con la pandemia además pues se han ampliado, digamos, las ofertas de servicios, se ha hecho más extenso el abanico, sobre todo con la consolidación de las misiones comerciales virtuales, que este año, por ejemplo, enfrentamos la tercera edición de material sanitario, que ha tenido mucho éxito y mucha aceptación. Lógicamente estamos muy implicados en todo lo que es participación de ferias virtuales, aunque ya empiezan a ser cada vez más presenciales también, y estamos deseando que se recupere un poco el dinamismo de la presencia en ferias. Y luego hay nuevos servicios que está lanzando ICES, como el Localiza, para impulsar y consolidar la presencia de pymes fuera de la Unión Europea. Y luego también me gustaría comentar que a lo largo de los meses de pandemia pues se ha dinamizado mucho también la organización de mesas sectoriales y sobre todo tener muy informadas a las empresas españolas presentes aquí de cómo está la situación política, de cómo podemos ayudar institucionalmente, apoyo sobre todo en contenciosos, que sigue siendo pues un cuello importante de botella para las empresas españolas, sobre todo que hacen proyectos de infraestructura, y en definitiva pues ofrecemos todo nuestro apoyo y sobre todo flexibilizamos nuestra actuación y nos adaptamos a la situación, que esperemos que mejore mucho ya en el año por venir. En cuanto a los retos en el ámbito económico y comercial bilateral, a corto plazo pasan en primer lugar por impulsar el convenio de doble imposición, que sería muy importante para atraer más inversión y para estabilizar ya la presencia que hay actualmente. Por otro lado, destrabar una serie de grandes proyectos de infraestructura que tienen presencia de empresas españolas. Y luego es muy importante también que finalmente el presupuesto destinado a grandes proyectos de infraestructura por parte del gobierno peruano se ejecute, porque esto abrirá muchas ventanas de oportunidad para nuestras empresas. Por otro lado, hay una serie de contenciosos que llevan años abiertos, y en el ámbito de telecomunicaciones, de energía, de infraestructuras, que sería importante que encuentren una solución final.